Bienvenidos todos. Esta es la Biblia Católica en un año y hoy es el día 141. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por tu presencia. Hoy vamos a tener 3 textos. El primero será de la segunda de Samuel capítulos 3 y 4, el Salmo 132 y del Evangelio según San Marcos capítulos 12 del versículo 1 al 27. Como en toda lectura de la Escritura, siempre pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, quedó muy desalentado, y todo Israel fue presa de pánico. Ahora bien, el hijo de Saúl tenía 2 jefes de bandas armadas. Uno se llamaba Banaa y el otro Recab, hijos de Rimón de Berot, y eran benjaminitas porque a Berot también se la consideraba parte de Benjamín. Los de Berot habían huido a Gitaim, y ahí han residido como forasteros hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de ambos pies. Este era un niño de 5 años cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Su niñera lo tomó consigo y huyó, pero lo hizo con tanta precipitación que el niño se cayó y quedó rengo. Su nombre era Meribaal. Recab y Baná, los hijos de Rimón de Berot, se pusieron en camino, y a la hora de más calor llegaron a la casa de Isbaal, que estaba durmiendo la siesta. Se introdujeron en el interior de la casa como si estuviera llevando trigo, e hirieron a Isbaal en el bajo vientre. Luego se pusieron a salvo. Al entrar en la casa mientras Isbaal estaba acostado en el lecho de su dormitorio, Recab y su hermano Banaa lo habían herido mortalmente y le habían cortado la cabeza. Después se llevaron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino de Arabá. Así presentaron a David en Hebrón la cabeza de Isbaal y dijeron al rey: Aquí está la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que intentó matarte. El Señor ha permitido hoy que mi señor el rey se vengara de Saúl y de su descendencia. Pero David respondió a Recab y a su hermano Banaa, los hijos de Rimón de Berot: Por la vida del Señor que me libró de todo peligro, al que me anunció que había muerto Saúl, creyendo ser portador de una buena noticia, lo tomé y lo justicié en Siquelag, pagándole así esa buena noticia. Con mucho más razón ahora que unos hombres malvados han matado a un inocente en su propia casa y sobre su lecho. ¿No tendré que pedirles cuenta de su sangre y borrarlos de la tierra? Entonces David dio una orden a los jóvenes, y ellos lo mataron. Luego les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la cisterna de Hebrón. En cuanto a la cabeza de Isbaal, la recogieron y la enterraron en la tumba de Salmo Abner, en 132. Hebrón. Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Sí, oímos hablar del arca del Efratá, y la encontramos en los campos de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Por amor a David tu servidor, no rechaces a tu ungido. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo les enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. Porque el Señor eligió a Sión
y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Yo lo bendeciré aún con abundantes provisiones, y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré a los sacerdotes con la salvación, y sus fieles gritarán de alegría. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, y su insignia real florecerá sobre él. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 27. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a éste también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero, y a éste lo mataron, y también lo golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho y lo mandó en último término, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído el pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo, se fueron. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por su respuesta. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será la esposa ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
Y el Dios de Jacob, Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Esta es palabra de Dios. Me despido deseando que la palabra nos llene este alimento espiritual. Recordemos, unidos con María, vamos a evangelizar.